Salude a la persona que está a su lado, extiéndale su mano. Vamos en esta noche a estar hablando de un tema de discipulado muy importante, un tema que tiene que ver con el servicio. La gente dice, bueno, recibo a Cristo, creo en Cristo y ya ahí se termina como todo el propósito de ser cristiano, es simplemente aceptar la existencia de Dios y vivir la vida como la debíamos llevando, quizás solo reconociendo a Dios como Dios. ¿O qué es lo que verdaderamente empieza a construirse una vez creemos en Jesús? Así que vamos a estar hablando del tema sirviendo a Dios con todo lo que somos, amén. Me gustaría que lo apuntaras en tu agenda y empezaras a tomar interés desde esta noche en esta maravillosa temática, sirviendo a Dios con todo lo que somos. Por eso quiero que se dirija por favor a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y a manera de introducción vamos a ver lo que puede significar una vida dedicada. Los antiguos hinduistas creían que alejándose a montañas muy remotas, alejadas de la sociedad, invertirían una vida dedicada a sus dioses. Ellos creían que alejándose de este mundo podían concentrarse con sus dioses y no era necesario la vida social o civil. Muchos creen que dedicar su vida al Señor es irse a un seminario y meterse quizás la mayor parte de su vida al estilo en que los hindúes lo hacen en sus templos a través de sus monjes. Pero dedicar una vida a Dios no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con meternos dentro de cuatro paredes o en un templo y aislarnos de la sociedad y decir que estamos dedicando nuestra vida a Dios. Todo lo contrario, Jesús no expresa una vida de servicio de esta manera en lo oculto, sino que Jesús expresa que los cristianos deben aprender a iluminar en medio de tinieblas. Debe ser una fe y una vida de servicio a Dios donde todos los demás puedan ver nuestras obras y de esa manera puedan agradecer y reconocer a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El apóstol Pablo nos habla de eso en su carta a la iglesia en Éfeso. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con ese texto iniciamos. Pablo nos habla con una afirmación, lo dice con certeza y lo hace convencido. Pablo dice: soy preso en el Señor. Esta es una expresión que se traduce como pertenezco al Señor, sirvo a Él, preso en el Señor. Y Pablo establece un ruego a los creyentes, a los discípulos, a que andemos como es digno de ¿qué? De nuestra vocación. Una vocación con la cual Dios llama a las personas. Cuando Dios te llama, no te llama para vivir tu vida al estilo en que tú deseas o al estilo en que tu suegra o tus amigos desean o en que el mundo desea. Cuando Dios te llama a vivir una vida con unos propósitos definidos. ¿Cuántos dicen amén? Así que si un cristiano que dice amar al Señor empieza a vivir su vida bajo otros principios, bajo otra vocación, se equivoca. Solo hay una vocación con la que Dios nos ha llamado. De pronto esta palabra nos suele sonar extraño. Yo traté de buscar un significado un poco claro a lo que significa la palabra vocación. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que pensar en qué iban a dedicar sus vidas? De pronto cuando se estaban graduando de bachillerato, o de pronto cuando simplemente tus padres ya no podían sostenerte. ¿A qué voy a dedicar mi vida? La gente a menudo piensa que la vocación es simplemente en qué va a dedicarse a trabajar, pero la vocación va mucho más allá de lo que destinamos nuestro tiempo, nuestro trabajo. Dice, la vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida. ¿A un qué? Modo de vida. Y puede estar relacionada tanto con lo profesional como en todas las áreas de la vida. La palabra vocación viene del latín que significa acción de llamar. En nuestra vocación intervienen muchos aspectos: nuestros gustos, nuestros intereses, las cosas que nos reconfortan, que nos causan curiosidad, las habilidades que tenemos o lo que hemos aprendido, así como nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, de asumir y enfrentar las cosas que vivimos. De allí, con base en todo esto anterior,
La vocación apunta hacia aquello que queremos hacer y lograr como individuos en esta vida, hacia lo que nos proporciona satisfacción y le da sentido a nuestras vidas. Así, cuando encontramos nuestra vocación, logramos entender mejor quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos y nos dirigimos. ¿Cómo le parece esa definición de vocación? Yo creo que encierra muchas ideas y eso ilustra la realidad. Un cristiano que sirve a Dios con todo su corazón tiene una vocación que se define en vivir para complacer a Dios, para agradar a Dios. Esto se traduce también vivir para obedecer a Dios. Nuestros gustos, nuestras emociones, nuestros sentimientos se dirigen a agradar a Dios. Por eso es que para una persona que no vive para la vocación de Dios, mentir o quizás actuar de otra forma contraria a la Biblia es algo normal, porque esa es la vocación del mundo. La gente que se dedica al mundo se dedica a complacer y a satisfacer sus deseos pasionales. Pero la gente que se dedica en una vocación hacia Dios es gente que vive para obedecer y complacer al Señor. Todo el tiempo estamos diciendo: esto no tiene nada que ver conmigo. No creo que el diseño de mi vida es para esto. No creo que eso sea una buena decisión para mí. Así que nos alejamos y prácticamente, al igual que José, estamos evadiendo tentaciones y estamos evadiendo vocaciones que no son las que Dios nos dio. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Suelo decir en mi oración: no nací para mentir, no nací para ver cosas que a Dios no agradan, no nací para... Normalmente estoy hablando a mi propio corazón y orando al Señor para que cada día sea una oportunidad de vivir conforme a la vocación que Dios me ha dado. Mi vocación va mucho más allá de mi trabajo pastoral. Mi vocación está dirigida diariamente en todas mis áreas a agradar al Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Así que Pablo no extiende un ruego cualquiera. Esto no es una frase más en la Biblia, sino constituye una de las doctrinas más esenciales para aquellos que queremos seguir a Jesús. No seguimos a Jesús en la manera que nos place, seguimos a Jesús en la vocación que Él ya destinó. Hay unos propósitos claros que usted y yo podemos descubrir a la hora de empezar a seguir a Jesús. Naturalmente, las personas que se acercan a Dios tienden en poco tiempo a sentirse aquejados. Algunos de ellos dicen: ¿por qué no me respondes si yo ya estoy empezando a venir a la iglesia? ¿Por qué no obras a favor de mis notas en la universidad? ¿Por qué está pasando esto a mi familia? Y solemos, en algunos casos, a sentirnos un poco desilusionados, porque creemos que vivir para Dios tiene que ver con que solo Dios nos responde o nos satisface. Pero, amigos y hermanos, es todo lo contrario. Una vez usted decide vivir para Dios, está destinado a complacer y agradar a Dios en todo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Yo sé que no es fácil, sé que nos cuesta, pero al igual que un matrimonio, no está destinado para fracasar. La unión entre el creyente y la fe en Cristo está destinada para fortalecerse, para avivarse, una fe que va en una vocación conforme al llamado de Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor? Es lo que queremos recibir, que lo que estamos dispuestos a hacer y ofrecer. En algunos casos es más importante lo que podemos obtener a cambio, pero lo que Dios está diciendo en este momento es: antes de pensar en los beneficios, piensa en qué tendrás que estar dispuesto. Leí en una frase de algún académico que dijo: el discipulado, bueno, la salvación es gratuita, pero el discipulado nos cuesta todo lo que tenemos. No podemos hacer nada para salvarnos. Solo Cristo pudo hacerlo a través de la cruz. Pero sí tenemos que darlo todo. La Biblia dice: para amar a Dios necesitarás dar todo tu ¿qué? Tu alma, todo tu cuerpo, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu energía. Cuando amas, eso es lo que sucede. Pero cuando amas a Dios, entregas todo lo que eres. Por eso el mensaje de esta noche se titula: sirviendo a Dios con todo lo que somos. Pregúntese por un momento de su vida:
¿Cuánto le dedica a la vocación que Dios le ha dado? ¿Estamos dándole migajas de nuestro tiempo a Dios? ¿Estamos dándole migajas de nuestra expresión de adoración? ¿Aún nos cuesta pronunciar palabras que agraden a Dios? ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios de nuestra vida? Porque estoy seguro que si el Dios de Abel y Caín, a quien un día ellos dirigieron su ofrenda, no se agradó de las dos tipos de ofrendas, sino que miró con agrado la de Abel y miró con desprecio la de Caín, estoy seguro que ese mismo Dios al cual hoy decimos servir en esta noche, evalúa muy bien la clase de ofrendas que le damos. Quiero que se dirija conmigo al libro de Romanos 12:1. Le voy a hablar de la ofrenda más especial que usted como creyente puede darle a Dios. No estoy hablándole de dinero, no estoy hablándole de recursos, estoy hablándole de algo más allá que cualquiera no puede dar. Estoy seguro que Shakira o cualquier artista inconverso puede dar de su dinero y sus recursos, pero Dios no está esperando eso. Más allá de obras buenas, Dios está esperando una ofrenda en particular. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Es un sacrificio qué? Vivo. La palabra que establece la condición de vivo significa que Dios desea un sacrificio no muerto en pecado, sino vivo para Él. No solamente un sacrificio vivo, sino un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. El escritor de Romanos dice: este es vuestro culto racional. Esta es nuestra ofrenda, esta es nuestra vocación o lo que hacemos como creyentes racionalmente, diariamente. Presentar nuestra vida a Dios. Por eso en esta noche hablamos de servir a Dios con lo que somos. Pero no se trata de servir simplemente a través de mis dones. De pronto usted tiene don para orar, don para tocar un instrumento. No, más allá de ese tipo de servicio en la iglesia, Dios está pidiendo un servicio total de nuestra vida. Todo nuestro cuerpo para Él. Toda nuestra energía. Que podamos ser santos y agradables. ¿A quién? A Dios. Voy a tocar 3 puntos, yo creo que demasiado breves. Podría decir que es un solo punto, pero quise dividirlo en 3 partes para terminar en esta noche. Que hace que empecé y ya estoy hablándole de final. Pero no quiero darle ese tipo de consuelo. Pero sí vamos a profundizar en estos 3 puntos. Número 1, una vida dispuesta para Dios. En primer lugar, para servir a Dios con lo que somos debemos disponernos. Escúcheme, no pretendamos ser discípulos o seguidores de Jesús si no estamos dispuestos. Esta es una realidad increíble, porque conozco mucha gente que viene obligada a la iglesia, no solamente porque su papá o su mamá lo lleva, sino porque la familia o la sociedad quizás le acusaría por no ir a la iglesia. En algunos casos es tan incómodo venir a la iglesia que suelen desesperarse en medio de la reunión. Así que empecemos hablando que para seguir al Señor Él espera gente dispuesta. Si alguien ha venido aquí bajo amenazas, creo que no funciona de nada. Si alguien ha venido aquí y no desea estar en este lugar, creo que no funciona en nada. En primer lugar, una vida dispuesta para Dios. El único rey que se hizo siervo es Jesús. ¿Cómo no seguirle siendo tan bueno? En otras palabras, sería difícil amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Sería difícil servirle a aquel que le ha hecho daño. Pero quiero empezar diciéndole de que Dios no le ha hecho daño, sino le ha hecho bienestar. Él mismo le ha servido a usted en amor. Él mismo fue el cordero en la cruz. Usted y yo merecíamos ser clavados en ese madero, pero Él tomó nuestro lugar. Él se ha hecho siervo primero que cualquiera de nosotros. Por eso le digo que Él es el único rey que se ha hecho siervo. Ningún rey en la tierra ha tomado esta posición de servicio al punto en que lo hizo Jesús. Dedique su vida a servir a Dios haciendo lo que a Él le agrada. Yo recuerdo en algunas ocasiones escuchaba hermanos diciendo:
yo voy a servirle al Señor, yo quiero este ministerio, yo quiero ser un evangelista, yo quiero ser un pastor, un predicador. Y la mayoría de gente suele imaginarse una vida en comodidad. Cuando alguien piensa en ser pastor, se imagina una iglesia que supera las 500 personas. Cuando alguien piensa en ser predicador, se imagina un auditorio que le aplaude sin parar. Cuando alguien quizás piensa en cosas de servicio a Dios, no deja de pensar en los beneficios que podría obtener por hacerlo. Pero si esto es nuestro interés por servir al Señor, creo que no estamos haciendo nada. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Porque se trata de agradar a Dios en todo lo que Él le agrada, no en lo que nosotros. Gloria a Dios si Él le bendice. Pero aun si usted pasa por desiertos en su vida, Él espera que usted le sirva y le ame como en momentos de prosperidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Algunos de ustedes ya han pasado por el altar comprometiéndose con sus esposos y pareja. Estoy seguro que el día en que se comprometieron en el altar, imaginaron años de matrimonio en total felicidad. El escritor de Proverbios dice: aunque un hombre viva muchos días y en ellos tenga mucha alegría, ese hombre debe saber que también vendrán días de oscuridad, días de necesidad. Aún el hombre más alegre y más feliz. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el altar solo pensamos en días buenos. Quiero que en esta noche usted entienda que la decisión de seguir y servir a Dios no es una decisión donde todos los días serán buenos. Podrán haber días de persecución, podrán haber días donde usted siente que el agua ya está a punto de ahogarle, y vienen días de mucha, quizás, tribulación. Jesús habló acerca de esto y le dijo a sus discípulos en modo de advertencia, les dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Piense por un momento en lo que significa la palabra aflicción. En el mundo estarán llenos de aflicciones, pero el consuelo de Jesús a sus discípulos es decirles: pero no teman, porque yo estaré con ustedes. Lo más hermoso de esto es que dedicar una vida a Dios puede significar correr riesgos y peligros, pero más allá de esto, la recompensa comparable con lo que hacemos supera nuestros límites. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta noche. Una vida dispuesta. Hablemos un poco de disposición. La gente naturalmente se dispone cuando usted la motiva. ¿Sí? Usted quiere ver un niño que cante una canción, puede ofrecerle una golosina y él lo consideraría. ¿Sí? Bueno, algunos necesitan más que una golosina. Pero normalmente cuando alguien quiere disponer a otro, tiene que motivarlo. Supongamos que en este lugar hay un camino de carbón y de repente un hermano empieza a prenderle fuego. ¿Qué pasaría si yo le dijera a usted: pase este camino de carbones encendidos descalzo, le voy a dar $1,000,000? Quiero que usted me responda sinceramente. ¿Usted lo haría? ¿Por $1,000,000? Bueno, aquí el hermano dice: no, vale más los pies. Pero para que lo piense, le voy a dar $100,000,000. Aquí ya empieza a cambiar la mentalidad. Hermano, para que lo siga considerando, no le voy a dar 100. Le voy a dar $500,000,000. ¿Qué haría usted con $500,000,000? A ver, aquí. Ok, él lo invertiría para él mismo. Ok, ¿qué haría usted con 500 millones? Ahora no le voy a dar 500, le voy a dar $1,000,000,000. ¿Usted pasaría por esos carbones encendidos? ¿Sí o no? Creo que si sigo subiendo el número, ya habían personas que por $1,000,000 lo hubieran pasado. Pero quiero que usted entienda, la recompensa que Cristo nos da supera los $1,000,000,000. Y no le estoy hablando de que le va a caer un bulto de billetes, no, cálmese. Hay algo más rico y más importante, más valioso que el dinero y la plata. Y eso se llama salvación. Pero el mundo, transitar por el mundo no es cosa sencilla.
Así como un carbón encendido en medio de tus pies no es cosa sencilla, caminar por el mundo va a dejar cicatrices. Caminar por el mundo puede significar perder amigos, perder compañeros, inclusive llegar al punto de ser menospreciado por la forma en que piensas. ¿Cómo que te dedicas a amar a Dios? ¿Cómo que no puedes venir con nosotros y fumar y de pronto beber hasta alcoholizarnos al punto de embriagarnos? ¿Cómo que no? Eso puede significar cicatrices en nuestra vida. No es sencillo. De pronto recuerdo en aquella oportunidad donde iba a dedicar, estaba pensando en qué estudiar y dije, me da por estudiar teología. Desde pequeño me gusta esto del estudio de la Biblia, así que quiero empezar a estudiar esto. Yo recuerdo que se me acercó uno de los tíos más espirituales que yo tengo. Él es cristiano hace mucho tiempo y me dijo: Andrés, papi, usted es joven, ¿cómo se va a poner a estudiar eso? Usted se va a dedicar su vida a eso. ¿Por qué no estudia otra cosa? O sea, disfrute, no se eche responsabilidades que usted ahorita no debe llevar. ¿Cómo así que pastorear una iglesia? O sea, yo sé que Dios le está dando la oportunidad, pero ¿para qué se va a dedicar a eso? Disfrute la vida primero. Yo apenas lo miré, así con esos ojos como cuando Jesús miró a Pedro y le dijo: ¿qué? Usted no entiende. Usted no entiende lo que es dedicarse a amar al Señor. Amar a Dios significa muchas cosas. Puede ser la descalificación de la sociedad, puede ser el menosprecio de tu propia familia, puede ser el aislamiento de aquellos que se llamaban amigos, pero comparable con la recompensa, yo creo que la mejor decisión está en seguir y servir al Señor. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Malaquías capítulo 1 versículo 6. Usted pensará: yo no soy pastor, ni está en mis planes llegar a ser pastor o pastora. Más allá de ser un líder de una iglesia, su llamado es a servir con todo lo que usted es al Señor. Malaquías 1:6, aquí hay un pueblo. La Biblia dice que somos un pueblo de sacerdotes, llamados para servir al Señor. El hijo honra al padre, el siervo honra a su señor, o el empleado honra a su jefe. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor o jefe, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, no le está hablando a mundanos o a incrédulos, le está hablando a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La queja de Dios está plasmada en Malaquías. Su queja contra la iglesia, su queja contra los cristianos de hoy en día. ¿Cuáles son los cristianos de hoy en día? Somos reyes y sacerdotes para pensar en beneficios materiales que puede dar Dios, pero no somos reyes y sacerdotes para dedicar nuestro tiempo a Él, para dedicar nuestra energía, nuestro pensamiento, nuestro corazón a Él. Muchas cosas ocupan el primer lugar en tu corazón. Y Dios coloca esta queja: sacerdotes que menospreciáis mi nombre. La iglesia tiene que empezar a cuidarse de esto. Usted menosprecia el nombre de Dios cuando lo deja como carta en segundo lugar, plato de segunda mesa, por así decirlo. El llamado a nuestra vida es a dedicarnos a Él. Usted puede ser veterinario, usted puede ser artista, usted puede ser un gran comerciante, pero si los negocios de esta vida son más importantes que el Señor, me temo que no le sirve a Dios, sino le sirve al dinero. Me atrevo a decirle que si su familia aún es más importante que servir a Dios, Jesús estableció este principio y dijo: no son dignos de mí. No es digno de esta vocación una persona que no toma a Dios en serio a tal punto. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y ellos mismos dicen: ¿en qué te menospreciamos? Venimos a la iglesia y consideramos que es un favor para Dios. Alabamos y oramos en alguna oportunidad en nuestro día y decimos: creo que Dios está demasiado complacido conmigo. No, Dios no está contento con esto. Él no está contento con que tú le digas Señor. Él está feliz cuando tú empiezas a obedecerlo como un Señor.
Dios no se complace tanto de nuestros sacrificios de labios como de nuestra obediencia hacia su palabra. ¿Cuánto glorifican al Señor? Vive dispuesto. Vive como alguien que no coloca en pausa a Dios y que no menosprecia su nombre. Vive como una persona que siempre tendrá en primer lugar al Señor. Vive en adoración, vive para complacer a Dios. Algunas personas suelen decir, los que están en el altar son adoradores, pero la iglesia entera debe ser adoradora. Porque adoración significa esto, gente que vive para complacer a Dios. Precisamente la respuesta a lo que significa adoración es esto. Primera de Samuel 15:22. Acompáñenme con su Biblia. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Gloria a Dios por esos 3 amenes. Aún así, voy a seguir predicándole los martes. Así hayan 3 amenes o no hayan amenes. Estamos para servir al Señor. Primera de Samuel 15:22 dice: se agrada a Dios más de tu obediencia que de tus ofrendas. Por favor, estamos en Primera de Samuel 15. Si puede anotarlo ahí en su agenda, esta hermosa conclusión: se agrada a Dios más de tu obediencia que de tus ofrendas. Esto es como preguntarle a una mamá: ¿qué disfruta más usted? ¿Una carta hecha por su hijo o cuando su hijo verdaderamente la honra en obediencia? ¿Qué disfruta más Dios en esta noche? Más que haber venido a cantarle y a darle gracias, Él disfruta tu obediencia. No hay algo que pueda captar la atención del corazón de Dios como lo hace la obediencia. Primero de Samuel 15:22 dice: el profeta dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas. En ese tiempo se ofrecían sacrificios. Se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención. Establezcamos un sinónimo, un paralelo entre este versículo y el anterior. En Malaquías, Dios se estaba quejando de sacerdotes que ignoraban a Dios. Pero aquí dice: el prestar atención es más importante que las ofrendas. El obedecer es más importante que los sacrificios. Amigo y hermano, lo que te convierte en cristiano, y a mí me convierte en cristiano, no es que nos reunamos aquí a cantar. Esto lo hacen hasta en el estadio. Cuando van los equipos de fútbol, los hinchas cantan himnos y dan gloria a su equipo. Los artistas logran reunir más de 50,000 personas en un solo lugar, cantando y gritando alabanzas a sus ídolos. Pero más allá de esa expresión, que puede ser importante pero no tan importante, la Biblia dice: se complace el Señor más de que le prestemos atención y que obedezcamos a su palabra. Aplauda su nombre en esta noche. Vamos al segundo punto, ya voy terminando. El primer punto quiero que nos quede claro: disposición. Yo no sabía que tener novia era tan complicado, pero en estos pocos meses en que he iniciado una relación con la que hoy es mi novia, Ada, empecé a entender que compartir la vida con una persona no es un asunto sencillo. Tiene que ver con estar siempre dispuesto para esa persona. Aun cuando usted esté enfermo, aun cuando no quiera hablar, aun cuando esté reocupado por sus obligaciones como pastor o como empleado, tiene que sacar tiempo para lo primero. Y si usted no tiene tiempo para lo primero, entonces no es una relación. Creo que ese mismo principio se establece en nuestra relación con Dios. Si no tenemos tiempo para Dios, no digamos que somos discípulos de Cristo, porque le estamos ignorando o no le estamos prestando atención. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Esto es sumamente delicado. En segundo lugar, vamos a ver: vivimos para Dios, no para el mundo. Cuando empecé este mensaje, le hablé de una definición de vocación, ¿verdad? Ahí había una línea que decía:
El que sabe y conoce su vocación, sabe para dónde va, sabe por qué se levanta cada día, cada mañana, tiene un propósito para su existencia. Hay gente que se para en la mañana y dice: ay, otra vez un día como estos. No tienen un propósito claro. A veces hasta maldicen de su día. Quisieran que el día acabara rápido, porque es a veces. Normalmente conozco amigos, o amigos no, compañeros que son jóvenes y ellos anhelan que llegue el viernes. Para ellos la semana es el viernes, el sábado y el domingo, porque no tienen ningún deleite en los demás días de su semana. Y seguramente es porque no tienen un propósito como el propósito que Dios les ha dado a los creyentes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vivimos para Dios, no para el mundo. Primera de Juan 2:16 establece ese principio. No vivimos como vive todo el mundo, vivimos como hijos de Dios. Usted me dirá: ¿en qué se diferencia un cristiano con un incrédulo? Yo le diré: no es precisamente en la corbata y en el pantalón, no es precisamente en la falda y el peinado. No, más allá de eso, que puede ser algo, un factor importante, un cristiano se diferencia porque vive diferente a como viven ellos. No es porque come distinto, no es porque camina distinto, no son estos factores superficiales. El creyente se diferencia del mundo porque su estilo de vida es obediencia. ¿Cuál es su estilo de vida? ¿No ha oído usted a algunas personas que hablan mal de la iglesia decir: es que allá son hipócritas y a mí no me gusta ir a un lugar de hipócritas? Lo que nos hace diferentes no es precisamente eso. Lo que nos hace diferentes es que aquí venimos para llenarnos de la palabra, de la presencia de Dios, para tener ese estilo de vida de obediencia. Lo único que nos distingue ante los ojos de Dios del mundo es nuestra obediencia a Él. Ni siquiera nuestro ministerio. Yo pensé que ser pastor era lo que me distinguía del mundo, y no es así. Llegarán hombres que le dirán a Dios: en tu nombre hicimos y deshicimos. Y Dios les dirá: nunca los conocí. En otras palabras, nunca los distinguí. Ustedes no eran diferentes a los del mundo. Así hubieran sanado enfermos, así hubieran predicado el evangelio, así hubieran hecho cosas en mi nombre. Lo único que los distingue a ustedes es su conducta, su obediencia. Jesús mismo lo afirmó en una frase más corta. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? No estamos hablando de un mundo donde afirmamos nuestros pies. Estamos hablando del sistema que gobierna la sociedad. Hoy veía en las noticias que ya es legal. Colombia es uno de los países pioneros en Latinoamérica en legalizar la adopción de parejas del mismo sexo. Hoy vemos una sociedad gobernada por ideas, filosofías que van en contra de lo que Dios desea para nosotros. Así que el mundo que describe Primera de Juan es ese mundo de deseos de la carne, mundo de deseos de los ojos, mundo donde la vanagloria de la vida, todo esto no proviene de Dios, sino proviene ¿de dónde? ¿De dónde proviene todo esto? Entonces, si usted pretende servir al Señor amando lo que hay en el mundo, será imposible. Eso es como decir que usted está casado y ama a su esposa mientras comparte intimidad con otra mujer. Los profetas del Antiguo Testamento, hablando en referencia a la infidelidad de Israel con Dios, cuando los israelitas empezaron a adorar dioses paganos, la expresión que encontró el profeta ungido por Dios era: ustedes han prostituido mi relación. Ustedes han echado por tierra lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Será que la iglesia de hoy se está prostituyendo con las cosas que le ofrece el mundo, Oh, generación de adúlteros, fue la expresión del profeta. ¿Estamos engañando o traicionando nuestra vocación al Señor? Si la iglesia es la novia del Señor, la novia tiene vestiduras blancas
o se ha manchado con adulterio espiritual, pues todo lo que agrada al mundo, cualquiera que vive conforme al mundo, no ama al Señor. Primera de Juan 2:16. Ahora vamos a Tito antes de leer ese versículo, la Biblia dice en Tito 3:3, vamos a buscar esa cita primero. Y antes de leerla, la Biblia establece una diferencia en el que ama a Dios y sirve a Dios con el que no le sirve. El que sirve a Dios desea ofrecer todo lo que es a Dios. La razón especial por la cual me levanto cada día debe ser vivir para Dios. Saber que voy a disfrutar de mi vida tiene que ver con complacer a Dios. Así sea un día de trabajo secular, tiene que ver con complacer a Dios. Usted puede honrar y amar a Dios tanto en su empresa como en su casa, tanto en la iglesia como en la cuadra. Especialmente los lunes festivos, algunos se olvidan de Dios. El lunes festivo es para descansar. No toman quizás la palabra y se desconectan de todo lo que tiene que ver con Dios. Algunas personas lo hacen cuando salen de vacaciones a otro país o a otra ciudad. Amigo y hermano, si nosotros amamos a Dios, nunca estamos desconectados de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Tito 3:3? 3, versículo 3, por favor. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo? Mire, recuerde usted a qué dedicaba su vida antes de conocer de Dios. El escritor de Tito lo resume en esto: éramos en otro tiempo insensatos. O sea, no nos importaba lo que era correcto, insensatos, rebeldes, extraviados, porque la persona extraviada es la que dice: yo tengo mi propio camino, a mí no me importa, ni quiero que nadie me guíe, yo tengo mi propio camino. Cuando tú hablas así, te clasificas en esta clase de personas: extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. El mundo le dice libre al fornicario, libre al adúltero. La Biblia le llama esclavo al hombre que se entrega a ese tipo de pecados, a concupiscencias, a deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, siendo aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Verso 4. Pero, mira aquí, hay un calificativo: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, venimos a ser personas diferentes. Es el momento en que ya nuestra vida no sirve al pecado, no sirve al placer, sino sirve ahora al placer de agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Acérquese conmigo por favor a Romanos capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos que dicen la misma idea. Romanos capítulo 6. Ya estoy llegando al final. 6:1 y 6:15, por favor. Vamos a leer primero Romanos 6:1. Pablo, no sé, me gustaría que esta semana o esta misma noche usted llegara a su casa, abriera su Biblia en Romanos 6 y estudiara todos estos versículos. Hoy, por motivo de tiempo, nada más voy a hablarle de 2. El verso 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Cree usted que ahora, por llevar el título de cristiano, puede dedicar su vida a su servicio al pecado? La respuesta es, verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que si el diablo le ha engañado de que usted puede tolerar pecados pequeñitos, a veces los minimiza, esto es falso. Una vez usted dedica su vida a servir a Dios, no puede compartir su vida o dedicar su vida a la maldad. Vamos a Romanos 6:15. Aquí la forma, el ejemplo de Pablo es morir. Si morimos al pecado, no podemos vivir aún en el pecado. Ahora Pablo cambia la metáfora y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera.
verso 16. Y ahora la metáfora es: ustedes no saben que si sirven o se someten a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Escúcheme bien, mire esa expresión. Usted, Andrés, es esclavo a quien obedece. En otras palabras, si empiezas a obedecer tus pasiones y tus deseos y el pecado y el mundo, eres esclavo del mundo. Ustedes son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia ¿para qué? Para justicia. Se refiere a la justicia de Dios. Entonces, hermano y amigo, para ir culminando las conclusiones de este mensaje, sirviendo a Dios con todo lo que somos, la única manera que sabes si estás sirviendo a Dios es que mueres a lo malo, desaprendes tus antiguos hábitos. ¿Recuerda lo que Pablo dijo ahí? Antes éramos así, 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 así. Debes desaprender toda esa cultura. Si la cultura te llenó de idolatría, hay una cultura religiosa, pagana. Si hay una cultura de pronto en su familia, ha habido la cultura de que se casan y dejan hijos regados, de que esto, hay que cambiar esas cosas. Ya no podemos seguir en ese tipo de culturas. Una vez nos entregamos a Cristo y nos arrepentimos, ya nuestro estilo de vida no puede seguir igual. ¿Cuántos glorifican al Señor? Debemos ser siervos obedientes de la justicia de Dios. Termino con el tercer punto: la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuántos han leído el texto bíblico de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Quiero que entienda algo de conclusión. La voluntad de Dios siempre está en vía contraria a la voluntad del mundo, a la voluntad de los deseos de este mundo. ¿Qué significa ser cristiano? En una ocasión una persona se me acercó y me dijo: estoy triste, y habían lágrimas en sus ojos, y decía: toda mi familia es incrédula, pastor, yo soy el único que estoy yendo a la iglesia, y me duele tanto ver a mi familia y su rechazo diariamente. En algunas ocasiones ya ni me invitan a las celebraciones en familia. Y él parecía estar muy triste porque su familia le rechazaba. Y yo le dije: debes sentirte agradecido con Dios porque eres la puerta de bendición a tu familia. Eres la única luz en medio de oscuridad. Si tú eres fiel al Señor a pesar de estas circunstancias, si vas a ser un obrero fiel, Dios te va a honrar. Te puede honrar hasta que tu familia pueda llegar a los pies de Cristo. Mire, cuando Dios ve la fidelidad en nuestro corazón, Dios puede mover a través de tu vida y tocar a muchas personas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dispongamos nuestro corazón y sirvámosle a Él con todo lo que somos. Coloquémonos de pie, por favor. Este último versículo simplemente tenía que ver con aprender a distinguir la voluntad de Dios a diferencia de la voluntad del mundo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no bajo los términos que el mundo cree que es bueno, agradable y perfecto, sino según los términos que la palabra establece. ¿Cuántos dicen amén? Para el mundo es bueno hoy adulterar. Para el mundo hoy puede ser bueno que las parejas del mismo sexo adopten hijos, pero si la Escritura establece lo contrario, vamos a tener que vivir bajo la voluntad de Dios y no la del mundo. Vamos a levantar nuestras manos y a orar y darle gracias al Señor por esta temática. Gracias, Señor, por tu palabra que empieza a abrir los ojos de aquellos que queremos seguirte, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa ser un discípulo, un siervo de Cristo. Señor, entendemos por lo que hoy hemos oído de tu palabra de que es una decisión fuerte. Solo tú nos puedes fortalecer para permanecer firmes en medio de un mundo que está compitiendo para llamar nuestra atención, para captar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra vida. Dígale: Señor, guárdame, porque no quiero tener días, no quiero dedicar mi vida, mi juventud, mis años, no los quiero dedicar, Señor, a la vanidad. Dígaselo al Señor en esta noche. No quiero que pase el tiempo y un día diga: ¿qué hice con mi vida?
Dígale: Señor, yo quiero invertir el tiempo que me has dado, la salud que me has dado, quiero invertirla para servirte. Dígale: Señor, aquí están mis manos, quiero servirte con ellas. Aquí está mi boca, quiero que mi boca sea una boca que bendiga, que sea una boca que pueda servir a Dios a través de la predicación. Dígale: Señor, aquí está todo mi cuerpo, todos mis miembros, mi mente, mi corazón, todo lo que soy. Diga su nombre: todo lo que yo soy, Señor, todo lo que Andrés es, Señor. Dígale: es para ti, porque fui creado por ti, Señor, pero también fui hecho para alabanza y gloria de tu nombre. Dígale: Señor, yo no soy para la fornicación. Yo no nací, Señor, para el engaño. Yo no nací para la grosería. Yo no nací para maldecir. Yo nací, Señor, para ser de bendición, no para ser piedra de tropiezo. Dígale: Señor, mi vida tiene un propósito claro en tu palabra, Señor. Ayúdame a serte fiel hasta el final. Que el día, Señor, en que tú me llames para estar cara a cara frente a ti, Señor, dígale: Señor, me puedas llamar por mi nombre, me puedas llamar obrero fiel, buen siervo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndale ese fuerte aplauso al Señor Jesús.